Bueno, antes de entrar en materia, algunas noticias domésticas. Yo puse en la página web un horario de atención individual a estudiantes, como el horario de oficina del profesor, donde puede recibir estudiantes. Eh, Dado que ustedes, bueno, nunca se pusieron de acuerdo y me pidieron un horario, yo puse el mismo que tengo para otro curso que es de biología, ¿ya? Eh, Eso no necesariamente significa que eso va a quedar fijo ahí, pero si ustedes no me dan una sugerencia, eh, puse un horario, ¿ya? Así que si les interesa tener otro horario de atención de estudiantes individual para solucionar problemas, de que, profe, hago clic aquí, no pasa nada en mi computador, ese tipo de cosas, para ese tipo de cosas es útil es tener este como horario de atención para que veamos individualmente de manera remota, conectándome, mostrándome lo que está haciendo para solucionar ese tipo de problemas, ¿ya? Así que esa es la intención de un horario. Entonces el horario está puesto de 9:30 a 11 los días miércoles, pero yo estoy dispuesto a cambiarlo, pero para eso tienen que sugerirme algún horario consensuado entre ustedes, ¿ya? Yo tengo varias hartas ventanas durante la semana entre mis clases, así que es cosa de que ustedes me propongan un par de opciones y yo les digo, ah, sí, puedo este día o no puedo. ¿Ok? Eh, Dicho eso, vamos, como les dije, vamos a cambiar un poco la modalidad de trabajo, dado de que he estado viendo que en realidad no tiene mucho efecto el tema de repasar lo mismo que está asincrónico, ¿ya? Siempre es bueno la repetición, pero eh, he visto que hay conceptos fundamentales eh, que no les han quedado claros y eso se ha reflejado en el tipo de preguntas que hacen en los foros y además en cómo les ha ido en las pruebas clase a clase, ¿ya? El objetivo pedagógico de las pruebas clase a clase es evaluar primero vuestra capacidad de estudiar clase a clase y otro ver en qué cosas necesitan mayor profundización, ¿ya? Entonces ahora ya me he hecho una idea de al menos las últimas tres, cuatro clases, las últimas tres clases, de las cosas que están más o menos débiles, ¿ya? Así que la clase de hoy va a ser un poco distinta a lo que hemos estado haciendo, va a ser como enfoque tipo ayudantía, ¿ya? Vamos a ver unos cuantos problemas tipo que engloban muchas de las cosas que ustedes han preguntado o les ha ido mal en las pruebas. Así que esto estrictamente no es un repaso de la clase sincrónica de hoy, sino que es una especie de repaso de dos o tres clases englobando dos conceptos fundamentales que son lo relativo a potencial de membrana. Todavía veo que hay dificultades para calcular la, la ecuación de inercia y captar el sentido de eso. Algunas cosas sobre entender el potencial de acción y los eventos moleculares que pasan, ¿ya? Entonces las preguntas que estuve seleccionando ayer van enfocados a eso, ¿ya? Pero antes revisemos un poco preguntas que me han estado haciendo a través de el foro, ¿ya? A ver, han salido algunas preguntas interesantes. Ya, entonces aquí vamos a compartir pantalla. Mm, a ver, ya vamos a a esto. Ya. Entonces este es el sitio web online. Vamos a hacer un poquito más chico esto. Esta es la vista del profesor, se ve un poco más complicada.
Vamos a simplificar esto. Ok. Entonces, a ver, ese duda control 3. Ah, bueno, esta es una pregunta súper interesante que hizo Mariana Padilla y yo la respondí en extenso aquí, pero no la voy a retomar ahora, sino que en el repaso porque hice algo un poquito más elaborado, ¿ya? Para explicar paso a paso cómo llegamos a esta conclusión. Así que lo vamos a dejar en espera, esta pregunta, y la tomé precisamente porque ayuda a explicar bien el concepto de la ecuación de Nernst, ¿ya? Estas son, a ver, Camila que preguntó, sí, y Ana, ya, esto está contestado. Ah, esta es una pregunta interesante, ¿eh? Aquí se nota que Alena estuvo leyendo el libro, ¿ya? Hizo dos preguntas en una, así que se topó con estos conceptos que están, eh, por ejemplo, voy a mostrar aquí el Bernard Levy, ¿ya? Y que es interesante. Yo lo acabo de contestar, así que seguramente no ha llegado a sus emails todavía. Entonces, estas dos preguntas súper interesantes. Uno, ¿qué es la respuesta pasiva? Y otro, ¿qué es la transducción sensitiva? Vamos a partir al revés, ¿ya? La transducción sensitiva se refiere, eh, a ver, primero que nada, ¿qué es lo que significa transducir una señal? Significa eh, convertir una, una señal física en, en otro tipo de señal de otra naturaleza. En el caso particular de la fisiología, lo que nos interesa son la transducción de una señal, por ejemplo, puede ser la temperatura, ¿ya? En una variable que entienda nuestro organismo que pueden ser potenciales de acción. Entonces, muy interesante, esto nos lleva al concepto de la homeostasis que vimos al principio del curso, que para tener control homeostático necesitamos un sensor. Y en general, todos los sensores transducen la señal, es decir, la convierten de una escala de variable que puede ser, por ejemplo, la temperatura, a otra escala que puede ser cantidad de potenciales de acción. En el caso del sistema nervioso, la mayoría de esta conversión es uno, o activación, prendido apagado, de una señal, de una vía sensorial, o puede ser modulación de la cantidad de potenciales de acción, es decir, la frecuencia. Esos son más o menos los dos tipos que tienen las neuronas. Entonces, una neurona que transduce una señal, por ejemplo, la temperatura, lo que va a hacer es que a cierta temperatura se va a activar y va a responder con más o menos potenciales de acción. Entonces, eso es transducir una señal, convertir una señal física, sensorial, en una señal, en nuestro caso el sistema nervioso, una señal eléctrica o bioeléctrica en el caso de las neuronas, ¿ya? Y eso es cierto para cualquier sensor de nuestro sistema nervioso que hace transducciones de señales, ¿ya? Em, la respuesta pasiva, que es lo otro que pregunta Elena, se refiere a, em, a, a lo que nosotros vimos como potenciales graduados, ¿ya? Nosotros vimos que al perturbar una, una membrana de una neurona, con un estímulo que puede ser mecánico, puede ser eléctrico, que estemos mecánico, puede estar pinchando un axón, por ejemplo, o un soma, eso genera una pequeña depolarización local, ¿ya? Y ese pequeño cambio de potencial, en general no están involucrados los canales de sodio voltaje dependientes, como en el caso del potencial de acción, ¿ya? Sino que están involucrados
las propiedades que se llaman propiedades pasivas de la membrana. Las propiedades pasivas de la membrana son las propiedades que les da en reposo, significa sin estímulo, sin una estimulación activa, que les da sus propias propiedades eléctricas de la membrana. Ahora, y eso de propiedades eléctricas yo me refiero a electricidad. Es decir, las membranas biológicas tienen lo que podemos llamar una, una resistencia eléctrica al paso de la corriente. Y, y tienen carga eléctrica asociada a, asociada a la propiedad de guardar cargas de la membrana biológica, que es parecido a un condensador. Entonces la gente que tuvo física en el colegio, o creo que ustedes no tienen física en el primer año, bueno, la gente que tuvo física eh, recordará que el flujo de corriente por un cable está determinado por la resistencia del cable, ¿ya? Mientras más resistencia hay, es más difícil que pasen los electrones por el cable. La membrana biológica es lo mismo. Para que entre carga, que en el caso de las neuronas no son electrones, sino que son iones, ¿ya? Para que entre carga al interior de la célula, se hace a través de una resistencia. ¿Y qué resistencia es esa por donde pasan los iones? Ustedes ya deberían imaginarse que son los canales iónicos. Entonces, los canales iónicos, en términos de eléctrico, uno puede decir que son una resistencia, ¿ya? Por eso uno habla de cosas como que, de hecho lo vamos a ver en el repaso en unos minutos, habla cosas como habla de resistencia a la membrana en las unidades que se mide, que son los mega ohm, o habla cosas como, como o habla cosas como eh, la conductividad de la membrana, que es el inverso de la resistencia. Mientras más resistencia, menor conductividad, ¿ya? Pero de eso vamos a hablar en unos minutos, ¿ya? Ya, ahora vamos a ir a, a repasar las preguntas que preparó el profesor. Veamos. ¿Dónde está esto? Aquí está. Recuerden que tengo activa la ventana de participantes, ¿ya? Así que puedo ver cuando quieran levantar la mano y hacer una pregunta. Entonces, como dije, vamos a repasar algunas cosas fundamentales del potencial de membrana y el potencial de acción, ¿ya? Entonces, vimos también, bueno, un par de repasos de unas pocas diapos. Vimos que en el caso de los iones, y vimos un ejemplo en la clase de potencial de membrana, el ejemplo del potasio, eh, eh, una explicación bastante detallada de lo que iba pasando momento a momento para el establecimiento del equilibrio electroquímico según la ecuación de Nernst, ¿ya? Y vimos que hay movimiento de carga o movimiento de iones, ¿ya? Y el potencial va variando en el tiempo, perdón, esta es la curva potencial. Entonces, mientras más se va alcanzando el equilibrio electroquímico, que no es instantáneo en el caso de la célula, eh, se va acercando más al potencial de equilibrio que nosotros calculamos según la ecuación de Nernst. Y en términos del movimiento de iones, se va
produciendo una mayor salida de potasio en el tiempo, hasta que queda estabilizado, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos decir respecto a lo que pasa con los iones en las neuronas. Hay un movimiento de carga. También hicimos, en las clases sincrónicas, habían varios ejemplos de cómo calcular este valor de potencial de equilibrio, ¿ya? Y que eso, y, y que los cambios, también introdujimos una nomenclatura, que es una nomenclatura por consenso, que es que los cambios en los potenciales los vamos siempre a referir respecto al potencial de reposo de la célula, en este caso una neurona. Así que si el potencial de reposo normal de una neurona es menos 70, eh, vamos a tener un cambio hacia valores más positivos, hacia cercano al menos 50, lo vamos a llamar de polarización, después una repolarización, y cambios más hacia abajo del potencial de reposo lo vamos a llamar una hiperpolarización, ¿ya? Entonces ese es el tipo de eh, convenciones que nosotros tomamos de aquí en adelante para referirnos a los cambios del potencial de membrana, ¿ya? Entonces, ojo, es una convención, ¿ya? No es que depolarización en todos los casos eh, signifique lo mismo, ¿ya? Y vimos esta cosa de los potenciales graduados, que yo lo expliqué hace unos minutos, que tienen que ver con pequeños cambios en la membrana, pero que son cambios que duran muy poco y que decaen rápidamente, ¿ya? Y también vimos los potenciales de acción, ¿ya? Ahora, ahora vamos a estudiar con preguntas, ¿ya? Vamos a repasar las dudas que yo detecté que tienen respecto a estos tópicos que son más cercanos dentro de la fisiología, y estos tópicos más acerca de una subdisciplina que se llama la biofísica, ¿ya? Que son las propiedades físicas eléctricas de las células, ¿ya? Entonces aquí tengo una pregunta típica, perdón, que es la siguiente. Las neuronas se tratan con un medicamento que detiene de forma instantánea y permanente las bombas de sodio, potasio, TPasa, ¿ya? ¿Qué le sucede al potencial de membrana en reposo inmediatamente y con el tiempo? ¿Ya? Esa es la típica pregunta de prueba que a mí me gusta hacer. Bueno, para responder eso tenemos que recordar, ¿ya?, un poco cómo se establece el potencial de reposo de una célula. Entonces, si quisiéramos dividirlo, podemos pensar como en tres eventos, ¿ya? Entonces, primer gran concepto, el potencial de reposo, en estricto rigor, no es establecido por la bomba de sodio potasio, ¿ya? Sino que la bomba de sodio potasio ayuda a mantener el gradiente, pero no es responsable en primer lugar del potencial de reposo, ¿ya? Sino que es el flujo de iones a través de otros iones que están presentes en la membrana, eh, de otros canales iónicos. Entonces, si quisiéramos hacer una cosa como que está la membrana congelada y tenemos solo la bomba sodio-potasio, ATPasa, lo primero que pasaría es que mediante el consumo de ATP se empezaría a establecer este gradiente electroquímico entre el fluido intracelular y el extracelular, ¿ya? Eh, en una etapa inicial empezaría a aumentar este gradiente, por lo tanto la carga eléctrica a través de la membrana va a ir variando, ¿ya? Va a ir, va a ir variando, y por eso aquí está representado como que el potasio sale a través de algunos iones de fuga que lo mencionamos en alguna clase, y acá
empieza a entrar el ion sodio en favor de su gradiente. Empieza a entrar por otros iones de fuga, que se llaman, en favor de su gradiente de concentración. Y eso va a ir aumentando esta diferencia de potencial hasta que aquí hay así ven, hay una pequeña diferencia en la diapositiva, no es tan dramática, hasta que se establece un flujo constante de iones sodio, ¿ya?, en la membrana plasmática, una vez que se alcanza el potencial. Entonces, todo esto que vimos como una suerte como de gráfico acá, a ver, ahí, que del movimiento de iones, como vimos, no es instantáneo, ¿ya? Se demora un rato, y ese tiempo que se demora es debido a dos factores. Uno, el gradiente, que lo estableció la bombazo de potasio, y otro, el flujo de iones a través de otras, bueno, en la jerga decimos otras conductancias, en este caso conductancias de sodio por un lado y conductancias de potasio por otro lado. Entonces ellos son los encargados de mantener esto. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, ¿qué le va a pasar al potencial de membrana en reposo inmediatamente y con el tiempo? ¿Ya? De acuerdo a esta explicación, ¿alguien quisiera aventurar una respuesta a esto? Profe, Dígame, Catherine. es que a mí me cuesta entender la relación de qué es lo que va pasando con la membrana, o sea, con el potencial de membrana en relación con el potencial de acción. Como que no me puedo imaginar cómo va el potencial de membrana. Ya, excelente pregunta, porque eso lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en este minuto no es el potencial de acción, sino que el potencial de la membrana. Es decir, estamos viendo ecuación de Nernst en el contexto no de una membrana semipermeable artificial, que es como sería como la definición de Nernst, sino que en el contexto de una membrana de una neurona. Entonces, la membrana de la neurona, el gradiente es mantenido por esta bomba sodio-potasio, pero no es instantáneo. Por eso es que yo les mostraba el gráfico, vamos a retroceder otra vez, que usted toma como lo han hecho ya varias veces, usted toma la ecuación de Nernst, calcula potasio interno, potasio externo, logaritmo, multiplicado por 60, dividido por la valencia. Y todo eso, en el caso del potasio, le da menos 90, menos 92 por ahí, milivolts, ¿ya? Y aquí está. ¿Ya? Pero es el valor instantáneo una vez que se alcanza el equilibrio electroquímico, ¿ya? Y eso puede ser varios minutos. Entonces, lo que estamos viendo ahora, a diferencia del cálculo de la ecuación de Nernst en el equilibrio, es qué es lo que pasa entre medio hasta que lleguemos allá. Entonces, si, volviendo al caso de la pregunta, si nosotros bloqueamos la bomba de sodio-potasio TPasa, no va a ser más difícil que se establezca este gradiente, ¿ya? O sea, que se mantenga este gradiente. Entonces, la predicción que debería pasar con esto es que alcanzar este equilibrio se debería demorar mucho más, ¿ya? Porque no hay un gradiente. Hay un flujo de iones pequeño a través de otros canales, que son canales que se llaman de fuga. Entonces, si partimos de cero, se demoraría mucho más. Ahora, si partimos de la situación en que ya está establecido el potencial de equilibrio, el potencial debería empezar a caer un poquito, ¿ya? Deberíamos, a ver, volvamos al gráfico a entender. Eso. Si ya estamos acá, ¿ya?
en este tiempo en que se alcanzó el potencial de equilibrio para el potasio, y en ese instante nosotros bloqueamos la bomba de sodio y potasio de Peasa, por ejemplo, con alguna sustancia que bloquee la hidrólisis del ATP. ¿Ya? Hay drogas que hacen eso. Si bloqueamos eso, el, no hay algo que esté favoreciendo el mantener el gradiente de potasio y de sodio. ¿Ya? Así que este valor de potencial de membrana debería empezar a decaer acá en el tiempo. Voy a dibujar con la mano. Debería empezar a decaer un poquito más hacia el valor del potencial de equilibrio del sodio. O sea, debería depolarizarse un poco más la célula en el tiempo. ¿Ya? Y esa es como la respuesta a la pregunta. A ver si no me equivoco. Ya, aquí. Esta pregunta de la prueba de la semana pasada, o no, de principio de la semana, generó muchos problemas. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a explicar un poco la lógica de esto. A ver, pregunta 2. Vamos a ver, tengo que dejar de compartir esto y vamos a abrir. Vamos a abrir acá. Pueden hacer una pregunta mientras yo busco un archivo que se me perdió. Profe, que no entendí bien qué acaba de decir sobre, entonces cuando bloquea la bomba de sodio y potasio, el potencial de acción va a tender ¿a qué cosa no le puedo entender bien? Ya, no estamos hablando del potencial de acción, primero que nada. Estamos hablando del potencial de reposo de la célula. Todavía no hemos introducido aquí el tema del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, lo único que nos interesaba era entender cómo se establece en el tiempo en una célula el potencial de ahí está, el potencial de reposo en una célula. El potencial de acción es otra historia, ¿ya? El de reposo, ahí los actores principales del potencial de reposo son eh, son los eh, son los canales que tienen que ver con el flujo de sodio y potasio, pero todavía no hemos introducido el potencial de acción, ¿ya? Entonces, primero que nada, potencial para que se quede grabado, potencial de reposo igual potencial de equilibrio de los iones según la ecuación de Nernst. En el caso para una neurona, ahí vimos que hay una ecuación, que la vamos a ver en un ratito más, que es un poco más en detallada que la ecuación de Goldman, ¿ya? Pero básicamente eso, son dos cosas distintas que ocurren en el mismo lugar, ¿ya? ¿Respondí su pregunta con eso? O sea, sí, un poco que entonces si se bloquea se pierde el potencial de reposo. No, van a pasar cosas, porque acabamos de ver que el flujo de iones depende de, de dos cosas. O sea, hay un flujo de iones que tiene que ver con el transporte de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Que la bomba sodio-potasio saca 3 sodio, entra 2 potasio y con eso consume ATP. Pero también hay otros canales que se llaman canales de fuga,
que están siempre abiertos y que dejan entrar el sodio y dejan salir el potasio. Todo eso explica el por qué cuando yo cambio, hago un gradiente de concentración y cambio eso, los cambios en la membrana no son instantáneos, sino que se toman un tiempo. Es porque estos canales tienen una cierta cinética, se demoran un tiempo en alcanzar el equilibrio, ¿ya? Entonces, siempre cuando hablo de potencial de reposo, estoy hablando que los actores principales son estos canales de fuga que permiten entrar sodio y salir potasio, y el transportador, la bomba sodio-potasio ATPasa. El potencial de acción es otra historia, ¿ya? Son otros canales involucrados. Pero en general, todas las células, lo cual incluye las neuronas, tienen este mecanismo. Pero solamente las células excitables, como en el caso de las neuronas, tienen la capacidad de tener potenciales de acción. Pero ese es otro mecanismo, ¿ya? Ya vamos a pasar a preguntas. Estaba Alejandra antes de Mario, ¿ya? Alejandra. Profe, súper rapidito, el potencial de equilibrio del sodio era menos 65 milivolts. No, es positivo. Es positivo, ¿cierto? Ya. Ahí está. Ya. Gracias. Mario. Profe, entonces, sintetizando, el hecho de que se bloquee la bomba sodio-potasio solo retarda el hecho de que se alcance el equilibrio en los gradientes de concentración. Se alcanza otro, digámoslo de otra manera, se alcanza otro equilibrio. Claro, y efectivamente, si es que ya había sido alcanzado el equilibrio por la bomba sodio-potasio, el potencial de la membrana va a tender a ser un poco levemente más negativo de lo que ya era. No, más positivo, es para el otro lado. O sea, se levantaría la curva, Sí, levemente. veamos la curva. O sea, Eso. Esta de aquí iría para acá, ¿verdad? sí, Iría para acá. O sea, en términos de los conceptos que hemos introducido, la célula se depolarizaría un poco más. perfecto. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto demora eso? No sabemos, porque eso depende del tipo de célula, ¿ya? No hay la misma cantidad de transportadores en una neurona que en otra. ¿Ya? Entonces, volvamos a este ejemplo. Mira, este ejemplo es muy bonito. Lo voy a mirar un poco a huevo porque dije, es solo calcular, pero aquí hay grandes conceptos, ¿ya? Así que vamos a detener un poco más en detalle en esto. Entonces, para eso, bueno, primero que nada, veamos la tabla de esto, para no hacerlos calcular la ecuación de Nernst. Eso es como se verían los potenciales. La respuesta correcta era que la alternativa A, B y C eran las correctas, ¿ya? Es decir, tenemos había que calcular la ecuación de Nernst en 5 casos, y el A, B y C eran de 31, 36, 40 milivolts, y el D y E 43, 46. Entonces la pregunta era, otra pregunta, ahora acá, ya. ¿En qué caso tenderá a salir sodio de la célula si el potencial de membrana se mantiene experimentalmente a más 42? Ya, está difícil esta pregunta. Entonces, vamos a tratar de primero entender lo que pasa a nivel molecular con la ecuación de Nernst en una neurona. ¿Sí? Para eso vamos a necesitar otra herramienta aquí que se llama la pizarra. ¿No? Ahí está la pizarra. Ya, entonces el profesor tiene re mal pulso, así que como salga nomás. Entonces, dibujemos aquí una membrana, ¿ya? Ahí la bicapa, ¿ya? No quedó tan mal. Y vamos a dibujar una especie como de... A ver, yo puedo borrar aquí. Maldición, no. No es como... Ya. No le puedo hacer el hoyito, pero vamos a ejemplificar esto. Ya, esto que hay aquí...
voy a cambiar el color. Ya. Excelente. Ya. Entonces, esta es una membrana biológica. ¿Ya? Estos representan subunidades de un canal iónico. ¿Ya? Para efectos de hoy, de la explicación, este va a ser un canal de sodio. ¿Ya? Entonces aquí dibujamos con esta maldición, que quedó horrible. Ya, pero eso es sodio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tratemos de entender esto del famoso potencial de equilibrio? ¿Ya? Es porque veo que sí, hay muchas dificultades todos los años, cuesta entender esto. ¿Qué es lo interesante que tiene la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst, lo interesante que tiene es que concilia dos cosas. La primera cosa que concilia es más o menos obvia. ¿Ya? Los iones tienden a pasar en favor de su gradiente de concentración. Entonces, si aquí afuera hay mucho sodio dando vuelta por acá, mucho sodio dando vuelta por acá, ¿ya? Obviamente, si hay un poro, que en este caso es un canal de sodio, que deja pasar sodio, el sodio se va a mover en favor de su gradiente de concentración. Ok. Entonces, podemos poner evento 1, evento número 1 es la concentración. ¿Ya? Vamos a poner aquí un símbolo que no es que signifique eso, pero la gente en la jerga lo suele utilizar. Ya. Concentración. Entonces, en tiempo cero, digamos, que no hay equilibrio, el sodio va a entrar hasta en favor, perdón, de su gradiente de concentración. Pero ¿qué es lo que también toma en consideración la ecuación de Nernst? Que acá, en la medida de que empieza a entrar sodio al interior de la célula, desde el punto de vista de la carga, se va a empezar a llenar de carga positiva. ¿Ya? ¿Qué carga positiva? La carga de los múltiples iones que estamos metiendo al interior de la célula. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, gran problema. Gran problema con el tema de la carga. Como ustedes saben, ¿cómo cambia el color? Ahí ya. Como ustedes saben, dos cargas que son iguales van a tender a repelerse, ¿ya? Y obviamente, en la medida que empieza a entrar sodio, empieza a aumentar esta nube de carga positiva, ¿ya? Y esta nube de carga positiva significa que el ion que pasa por el sodio que pasa por ese canal va a empezar a ser repelido hacia afuera. ¿Ya? Entonces hay una fuerza en contra acá, que vamos a dibujarla así como en azulito, que tiene que ver con la carga. Entonces la ecuación de Nernst es lo que representa el equilibrio entre esas dos cosas. ¿Ya? Por un lado el gradiente, que es la flecha roja que quiere entrar el sodio para adentro, y por otro lado la carga eléctrica que está repeliendo. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto ocurre eso? Hasta el potencial de equilibrio, que en el caso del sodio, no me acuerdo, era como más 50. Ay, ¿cómo borramos esto? Ahí ya. Más 50 milivolts. ¡Ay, qué horrible! Ya. Entonces, el sodio va a empezar a entrar hasta que la membrana se depolarice a un valor de más 50. O sea, va a ir de 30, etcétera, va a empezar a entrar. Ya. Ok. Entonces, eso que... a ver, nos vamos a cambiar a la pregunta, al PowerPoint. A esto. Ya, entonces, eso es cierto para todos estos iones. ¿Ya? Entonces, si yo tomo una solución
está intracelular, que en este caso está fijo a 15 milimolar por litro, y acá lo voy variando. En todos estos casos, si yo voy echando experimentalmente mi solución extracelular hasta alcanzar el valor de 50, 60, qué sé yo, el sodio va a empezar a entrar al interior de la célula hasta alcanzar ese valor, ¿ya? Para cada uno de esos iones. Para todo esto es cierto. Hasta que lleguemos a ese valor de milivolt, que va a ser el valor del equilibrio, y el flujo neto de iones que entran y que salen va a ser 0. ¿Ya? Es decir, la cantidad de iones que entran por gradiente de concentración va a ser igual a la cantidad de iones que salen por repulsión electrostática, se dice. ¿Ya? Y ese flujo, como son corrientes, digamos, flujo de carga, se va a anular y decimos que la carga el flujo de corriente va a ser 0. ¿Ya? Y eso va a ir ocurriendo hasta alcanzar ese potencial. Entonces, ¿qué pasa si yo... a Victoria Pinto, una pregunta. Profe, que yo todavía no entiendo muy bien por qué la respuesta de esa pregunta es la A, B y C. Es que no se la he dicho todavía. Bueno, Aguántese 30 segundos. bien. Ya, ok. Entonces, la ecuación de Nernst es cierto para eh, todos estos cálculos de concentraciones, ya les da un valor, pero lo que está detrás de eso es lo que yo expliqué con dibujo hace un rato. El potencial de equilibrio de Nernst se establece entrando sodio, porque sabemos que hay más sodio afuera que adentro, ¿hasta qué valor? Hasta el potencial de equilibrio. Ya. Ahora, la parte como un poco complicada de esta pregunta es que, bueno, ¿qué pasa si yo tengo este valor, digamos, estos valores acá, de potencial, y yo artificialmente muevo el potencial de equilibrio? Le cambio porque aquí no estamos haciendo ninguna manipulación, son los iones los que establecen el potencial de membrana. ¿Ya? No estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa si yo artificialmente, y eso se puede hacer, de hecho se hace en la Universidad de Santiago, digamos, es como una técnica rutinaria? ¿Qué pasa si yo muevo el valor de potencial a más 42? Esa es la pregunta. ¿Ya? Es decir, para estas concentraciones de iones, pongo un valor aquí intermedio entre el 40 y el 43, pongo más 42. ¿Ya? Más 42 significa poner otro valor de potencial de equilibrio. ¿Ya? Otro valor de potencial de equilibrio. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, que si todos los iones cuyo potencial ya habían alcanzado el equilibrio antes de llegar a más 42, que es el caso de A, B y C, ya estaban equilibrados, ahora les cambio el potencial y resulta que para alcanzar ese potencial, si siguen entrando iones, lo que sabemos que se va poniendo más positivo, ¿ya? Si dejamos que entren mayores, se va a poner más positivo ese potencial. Pero lo estamos dejando fijo. Entonces lo que va a pasar en este caso, que en vez de entrar iones, lo que hacemos es aumentar esta como nube de carga a más 42, ¿ya? Y estos iones van a decir, oye, tengo más carga positiva ahora porque mi potencial de equilibrio era 31 en el caso, era 31, pero con este valor de intracelular y extracelular, yo debería haber llegado a más 31 y haber parado aquí, ¿ya? Pero hoy, de repente, me lleno de carga positiva porque estoy en más 42. Es como si yo artificialmente hubiera metido más sodio para adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque pongo más carga positiva. Entonces, estos iones dicen, llegan a esta situación
en el caso de A, más 31, quieren entrar, pero oye, pero no puedo entrar, pues hay más carga positiva en mi ambiente. Entonces lo que va a pasar es que va a empezar a salir iones. Y eso es válido para la alternativa A, la B y la C. Entonces, en el caso de la alternativa D y E, ellos tienen la situación contraria. Llegan ahí y, oye, pero mi potencial de equilibrio es más 43, el potencial es más 42. Bueno, sigo entrando nomás hasta alcanzar mi potencial de equilibrio, así vamos para adentro. ¿Por qué? Porque hay menos carga de la que él esperaba. Y en el caso del 46 lo mismo, ¿ya? Espero haber sido suficientemente gráfico, ¿ya? Entonces, si yo cambio el potencial de equilibrio, la tendencia natural del ion, en este caso el sodio, es quiera entrar, se va a ver modificada, y el ion sodio que venía entrando en favor de su gradiente, que es válido para el A, B y C, se va a encontrar que, oh, estoy lleno de carga positiva, alguien me movió la carga, me llené de carga positiva, que es una carga de mentira porque no son iones, yo le moví el potencial. Entonces, pucha, ya, no hay espacio para mí, mucha carga, me voy, ¿ya? Y lo que va a pasar es que el ion sodio va a empezar a salir para afuera. Y eso es válido para el A, el B y el C. ¿Está clara esta explicación? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Lo puedo repetir. Esta pregunta no es fácil, ¿ya? Pero si usted entiende el raciocinio que está detrás de esta pregunta, va a alcanzar el Valhalla intelectual, ¿ya? Va a decir, hoy día aprendí algo fundamental de la físico-química y de la biofísica. Entonces, recapitulemos. Ecuación, cálculo de potencial de Nernst es un equilibrio entre la masa, es decir, la concentración de unión adentro-afuera, y el potencial. Entonces, en el caso del sodio, que es el caso de este ejemplo, el sodio está en mayor concentración afuera de la célula, que adentro, entonces el sodio tiende a entrar. ¿Ok? Pero va a entrar hasta un punto en que se llena de carga positiva, ¿ya? Y eso es lo que predice la ecuación de Nernst. Y ese punto de ese potencial se llama potencial de equilibrio de Nernst. Pero si yo le cambio artificialmente el potencial de la neurona, y eso se puede hacer experimentalmente, yo cambio esta sensación de carga alrededor. Entonces, esto en el caso de los primeros 3 ejemplos, la tendencia natural del sodio era entrar hasta alcanzar ese equilibrio, ¿ya? Pero de repente yo le cambié, con una perilla, le puse más 42, me llené de carga positiva, mejor me voy de aquí, está lleno. Entonces se salen los iones. Entonces esa es como la explicación de la pregunta. Yo cuando estaba en pregrado me demoré su buen tiempo en entender eso, por eso me estoy tomando este tiempo para tratar de explicarlo lo más gráficamente, ¿ya? Lo que está pasando a nivel de los iones que entran al interior de las células. Entonces esto es muy interesante, yo después les puedo decir, cambiemos el potencial artificial, artificialmente para esta situación, y ustedes me pueden predecir para dónde se mueve el ion, para adentro o para afuera. Esa es como toda la idea. Mario Vargas, dígame. Profe, lo que pasa es que me queda una duda. Cuando nosotros trabajamos con el potencial de Nernst, normalmente, o al menos yo estaba asumiendo, quizás estoy equivocado, que estábamos trabajando con el potencial de la membrana milivolt, como cuando teníamos el caso así, veíamos la depolarización, repolarización, hiperpolarización, estábamos en una línea de tendencia, ¿cierto? Estamos trabajando en ese caso. No. No, no es así. En términos formales, Ujú. donde nosotros estamos parados físicamente, es a ver, le voy a mostrar inmediatamente. Es en esta situación.
Estamos en una membrana semipermeable a unión entre dos compartimientos. No estamos en la neurona, en términos formales. Pero como la neurona es una membrana semipermeable a iones en particular, vimos que lo que pasa con concentraciones fisiológicas de sodio en una membrana semipermeable a sodio. Ya, pero por ejemplo, en la siguiente diapositiva tendríamos el ejemplo de una neurona. Claro, pero es que ahí ya es la cosa más complicada porque ya hay varios, no es un ion, son varios iones. Pero por ejemplo, en el hipotético caso de que consideremos un ion, Ya. hipotético. El caso que estábamos viendo, que es el del sodio, Ujú, teóricamente mientras yo más depolarizo la célula, se va a poner más positivo el potencial. ujú. Ya, Sin ya, embargo, sí, ya entiendo a dónde quiere ir. Yo le leí la mente. Me voy a adelantar, ¿eh? Me voy a adelantar a esto. La pregunta 4. exacto. Ya, o sea, para entender este gráfico. Ya. Este es un gráfico de potencial de acción, ¿ya? De que habíamos visto en clases pasadas. En cada uno de esos puntos, usted puede calcular un potencial de equilibrio. Porque la Perfecto. concentración de iones, uno lo puede determinar, digamos, en ese punto. Pero, Claro. pero la cinética de cómo ocurre, van ocurriendo cosas distintas en la medida del tiempo. ¿Ya? Entonces, el gráfico que voy a mostrar a continuación es un gráfico que se llama de permeabilidades. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mantengamos en memoria este gráfico que es la misma escala de tiempo que este otro gráfico. Entonces, cuando inicia el potencial de acción, la permeabilidad, el potasio en reposo, aquí antes del potencial de acción, siempre un poquito más alta en las neuronas en reposo porque tiene un potencial de reposo de menos 70 por ahí. ¿Ya? Entonces, eso nos indica que el ion que está prevaleciendo siempre es el potasio. Y la permeabilidad al sodio es muy baja. Pero hay un estímulo aquí y lo que pasa es que se activan estos canales de sodio voltaje dependiente. Y lo que muestra este gráfico es que, pum, se activan y la permeabilidad al P de Na+, significa la permeabilidad del sodio, se dispara. Entonces se abrió el canal de sodio, ¿y cómo se mueve el sodio? En favor de su gradiente electroquímico predecido, perdón, por la ecuación de Nernst. Entonces para allá se va el ion. Pero los canales de sodio y voltaje dependientes tienen otra gracia, que se inactivan. Entonces, tan pronto llega un valor cercano al potencial de equilibrio, ojo que esta no es escala de potenciales, es de permeabilidad. Se empiezan a cerrar, a inactivar, perdón. Si se inactiva el canal que está abierto, ¡pum!, se cierra y deja de pasar sodio. Pero en paralelo se activan otros canales, que son los canales de potasio, voltaje dependiente. ¿Ya? Que esto no se inactiva, sino que simplemente se cierran más lento. Entonces, estos eventos que están ocurriendo, que yo no los expliqué en la clase, son los que están ocurriendo en la medida que transcurre el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Nernst es una foto que nosotros podríamos sacar en cada milisegundo del potencial de acción, pero generalmente no tenemos acceso a saber en ese milisegundo en particular la concentración específica del ion tanto adentro y afuera de la célula. Pero entonces, profe, lo que me queda como duda es, si yo fijo artificialmente el potencial de reposo de la membrana, entonces quiere decir que cuando yo fijo ese potencial, los potenciales que sean mayores a este van a tender a entrar a la célula y los que sean menores van a tender a salir. No, pues depende del ion. Ahora, yo le puedo... a ver, el ejemplo que vimos era el caso del sodio. Sí, Entonces, el sodio nosotros sabemos que en una neurona hay más sodio afuera que adentro. sí. Entonces, si yo abro en estado de reposo, abro una conductancia, es el nombre técnico, una conductancia para sodio, es decir, abro un canal que deja entrar sodio, va a entrar el sodio.
¿qué tanto sodio va a entrar en favor de su gradiente electroquímico, que es calculado por la ecuación de Nernst? Ok, pero eso es cierto para el sodio. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? Entonces, si en el potasio, vamos al gráfico de permeabilidades. Acá, después del potencial de acción, en la fase que se llama de repolarización, la conductancia del potasio es máxima. Pero ¿qué pasa con el caso del potasio? El potasio está más concentrado adentro de la célula que afuera de la célula. Entonces, aquí en realidad lo que está pasando es que el potasio sale para afuera. Ahora, aquí viene la pregunta truculenta. Ups. Volvimos al gráfico de potencial, ¿ya? Aquí menos 70, por acá. ¿Qué pasa si aquí yo fijo el valor, hagamos el mismo experimento mental, digamos, que el ejercicio que vimos, pero para el potasio? Entonces, recordemos, la tendencia natural del ion potasio, como está más concentrado adentro, es para salir para afuera de la célula. ¿Qué pasa si aquí, y el potencial de equilibrio del potasio es como menos 90? ¿Qué pasaría aquí si yo pongo un potencial de reposo de la célula en menos 100? No es muy saludable para la célula, pero sí se puede hacer. Lo pongo en menos 100. ¿Qué era, de acuerdo a lo que acabamos de ver, qué le va a pasar al potasio? El potasio, en vez de salir, va a tender a entrar. Ya. El caso contrario. Ya bueno, con esto de la emoción de responder las preguntas, que siempre es muy bueno, se nos pasó el tiempo de la prueba. Así que lo que vamos a hacer para ser democrático, vamos a dejar el segundo intento para la próxima clase. ¿Ya les parece? Porque al profe le faltó, como habían tantas dudas, le faltó tratar otras cosas aquí. Recién vimos la pregunta 2 nomás, ¿ya? Faltó ver esto de la ecuación, de las permeabilidades. Gracias a la pregunta de Mario me salté a la pregunta 4, que tenía que ver con las permeabilidades, pero tiene que ver precisamente con eso, ¿ya? Es como calcular el potencial. Así que sería súper bueno que de aquí al lunes, si tienen preguntas, por favor háganla. No consideren que sus preguntas son tontas o algo así, o están preguntando algo muy básico. No, por favor. Todas las preguntas son válidas, porque por último, si no es una pregunta bien formulada, le sirve para el profesor acceder al mundo mental de confusión que tengan en ese minuto, para tratar de aclarar y que reformulen la pregunta de la manera apropiada, porque eso también es parte del conocimiento, saber qué preguntar. Y si ustedes están confundidos, hacen malas preguntas, pero el profesor se va a dar cuenta y decir, en realidad lo que el estudiante quiere preguntar es esta otra cosa. Entonces, por ejemplo, en esta sesión, en las preguntas que ustedes me hicieron, me sirvió para percatarme que todavía hay una confusión entre lo que es el potencial de Nernst y el potencial de acción, ¿ya? Hay como un alcance de nombres que los confunde. Entonces vamos a tratar de separar en estas clases de repaso bien lo que es el potencial de Nernst, que es básicamente calcularlo en una celda de membrana permeable, como le dije al Mario hace un rato, y lo otro el potencial de acción, que son los eventos que ocurren en el tiempo de un potencial de acción de una neurona excitable, que es otro tipo de distinto tejido, no es una membrana semipermeable como separando dos compartimentos en un vaso precipitado, no, ahí pasan otras cosas más interesantes, que tiene que ver con el concepto de permeabilidad, el cual le expliqué aquí un poquito, pero necesitamos explicar un poquito más, hacer un poco más de ejercicio. Ya, así que como nos pasamos del tiempo, vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí. Si tienen más preguntas, por favor, háganla por el foro, así nutrimos esta sesión y la hacemos más interesante. ¿Ya? Que les vaya bien. Profe, disculpe, no lo estaríamos atrasando haciendo eso, porque supuestamente el lunes igual tendríamos otra prueba de la clase 5, de la sinapsis. Ay, pero Tatiana, acabo de decirlo, el lunes van a hacer el segundo intento de esta prueba. ¿Y nada más? Bueno, Y además de si quiere le repasar, puedo inventar otra cosa, no,
la creatividad del profesor es gigantesca. No, pero es que hoy Es que, es que lo que pasa, Tatiana, que aquí no podemos cometer el error de avanzar así ciegamente y el aprendizaje va a ser problema de los alumnos. Está bien. Es problema de los alumnos leer los capítulos, generar preguntas, esas cosas. Pero dentro de todo eso va a llegar un punto en que se acaba de revelar aquí que hay cosas que realmente no están dominando. Entonces aquí yo voy a detenerme todo el tiempo que sea necesario para que quede eso claro, ¿ya? Porque aquí no se trata de pasar materia, ¿ya? Porque si se trata de pasar materia, ustedes tienen las clases sincrónicas, están disponibles ahí, pueden ir a ver la materia. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer con esta nueva modalidad, que yo pienso que es la necesaria en esto, es tratar de darle vuelta una y otra vez a los conceptos que son fundamentales y que les van a servir de aquí en adelante, ¿ya? Tal vez se van a olvidar de los tipos neuronales, qué sé yo, pero ustedes ya van a poder distinguir cuáles son las propiedades de una célula excitable cuando después vean en farmacología qué es lo que hace una droga que es un inhibidor de canales voltaje dependiente y que afecta la transmisión del potencial de acción. Y dicen, potencial de acción, ¡puf! Eso es la papa. Canales de sodio voltaje dependiente, canales de potasio voltaje dependiente, súper bien. Ese es un tipo de conocimiento que les va a servir para el resto de su carrera, ¿ya? Lo otro ustedes saben que está en los libros, pero si ustedes manejan eso así, yo me voy a sentir súper satisfecho, ¿ya? Entonces, yo le voy a dar vuelta una y otra vez hasta que lo tengan sumamente claro, ¿ya? Si, ya, tu- ok. si tuviéramos pruebas presenciales, ya lo tendría claro hace rato, ¿ya? Pero estamos en esta realidad alternativa, así que eso, y también estoy abierto a las sugerencias, entonces me encantó mucho la pregunta de Mario, que nos hizo meternos en otra cosa que yo sabía que no estaba para nada, que no estaba claro, ¿ya? Entonces, eso. Catherine, dígame. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que, porque como le decía adelante, a mí me cuesta mucho el tema de relacionarlo como gráficamente, el potencial, o sea, como la materia de potencial de acción con la de membrana? Como que me cuesta mucho entender qué es lo que va pasando con el potencial de membrana a medida que va avanzando el potencial de acción. Ujú. Bueno, eso le iba a explicar, pero no nos alcanzó el tiempo. Más en detalle de lo que está en la clase sincrónica. Pero también es cierto que si usted necesita una especie como de ayudantía personal, yo puse un horario de atención individual a estudiantes. Ahí le puedo explicar. Ahora, yo lo puse porque ustedes no me propusieron ningún horario, así que si quieren proponerme otro horario que sea consensuado, no para ustedes, Catherine, por mucho que yo la estime, sino que consensuado para el resto, dijimos un horario de consulta, un par de horitas en la semana, y yo puedo explicarle personalmente si eso, ya que le gustan los derechos, ese es su derecho, dejan que yo le explique personalmente si tiene una duda. Es como si usted vaya a mi oficina física, tengamos una oficina virtual, ¿ya? Eso es necesario, ¿ya? Ya, profe. Pero pónganse de acuerdo. Si quiere, si no tienen clase ahora, cosa que dudo, les puedo dejar la sesión abierta aquí y se ponen de acuerdo mientras el profesor se va a terminar su café. Digo yo. O si no, en su grupo WhatsApp o lo que sea.